Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información de esos temas de interés para el bolsillo de los hogares colombianos. Para hoy tenemos un tema muy especial que afecta constantemente y que es de interés para todos los colombianos, con varias razones. Primera, porque en la semana que termina, el Banco de la República determinó un nuevo incremento en las tasas de interés. En la semana que comienza viene la convención bancaria, un escenario donde se reúnen precisamente los banqueros del país, los usuarios, las autoridades, para analizar un poco todo el futuro y lo que viene para la economía y para el sistema financiero colombiano. También porque la Superintendencia Financiera ha actualizado las cláusulas y prácticas abusivas en el sistema financiero. Esto es todo un manual que tiene la Superintendencia Financiera. Hay una ley nueva que protege algunos derechos de los usuarios financieros. Sobre todos estos temas vamos a hablar hoy en Conversemos de Economía y con dos invitados de lujo. Uno son los bancos, los que operan, y otro el que cuida, el que vigila y el que cuida el interés de todos los colombianos. Doctor Gerardo Hernández, superintendente financiero, un gusto tenerlo aquí en Conversemos de Economía. Mil gracias, John Jairo, un gusto estar aquí con usted. Y el presidente de la Asociación Bancaria, doctor Santiago Castro, que ya ha estado con nosotros en varias oportunidades y de nuevo un gusto tenerlo aquí en Conversemos de Economía. No, es un gusto, John Jairo, estar aquí de nuevo en Conversemos de Economía con todos nuestros televidentes. Pues muy bien, mire, estamos en el siglo XXI y usted programa siempre invitamos a los colombianos a participar. Y hemos hecho una pregunta a los colombianos y les hemos dicho, ¿ustedes dónde prefieren tener la plática guardada? ¿En el banco o debajo del colchón? Y estamos en siglo XXI, esperaríamos unas respuestas, pero bueno, dejemos que ellos respondan y observemos y analizamos. Pues prefiero guardarlo en el banco, porque para mí es una manera más segura de tener tu dinero. En un banco, porque está más segura. Pues popularmente como se dice que en el colchón, porque pues realmente los bancos les cobran mucho interés por manejo, por transacción, por eso lo haría, no sería más. Y porque la tengo más segura. No, en un banco, porque es mucho más seguro tenerlo ahí. No, en la casa, la verdad. No sé, por seguridad, no confío en los bancos. Y me renta más si la pongo, digamos, a prestar, y es más fácil, más rápido y la tengo a disponibilidad inmediata. En un banco, porque es una entidad que está más segura que en la casa. Debajo del colchón, porque los bancos le cobran a uno muchísimo, le sacan plata por todo, entonces no me gusta. Si a uno le consignan un sueldo, ahí mismo ellos le están a uno cobrando por eso, y si uno deja ahí ahorros también le están cobrando, entonces prefiero guardarlo, ya sea en una alcancía, debajo del colchón, total, que menos en un banco. No, me gusta más hacerlo en los bancos, ya que uno puede utilizar muchas ventajas como el dinero plástico, que le sirve a uno para registrar donde hace las compras, y también por el seguro de Fogafín, como dicen que cuando uno tiene bastante dinero es protegido por medio de los seguros bancarios. Pues bueno, ahí está, señor superintendente, doctor Castro, presidente de Asobancaria, la opinión de los colombianos. Y les decía lo del siglo XXI porque uno creería que a estas alturas todo el mundo iría, pues claro, en el sistema financiero y hacer compras por internet y pagar por internet, pero uno ve que todavía hay gente que piensa que el colchón, debajo del colchón, es una buena opción. Señor superintendente, sobre esa opinión de los colombianos y doctor Castro. Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que el sistema financiero colombiano está cambiando de una manera muy rápida. Los avances que ha hecho para utilizar las transacciones electrónicas, los sistemas móviles, las inversiones que está haciendo para darle una mayor seguridad a los ahorros, los depósitos de los colombianos, es realmente destacable. Y por otro lado, la regulación, como mencionaba una de las personas que habló, pues a las personas que depositan sus recursos le da un seguro que es un seguro manejado por una entidad del Estado que se llama Fogafín, que lo que hace es que le cubre hasta 20 millones de pesos a los depósitos en el caso de que suceda algo con la entidad financiera. Y cuando uno mira ese porcentaje de depósitos, realmente es una de la mayor proporción
de los depósitos de los colombianos. Es decir, ese seguro protege a las personas que, digamos, ponen pequeños ahorros y así les da una mayor seguridad. Entonces, yo creo que el mensaje es claro, uno siempre se queja o tiene algún problema con la entidad financiera, pero en el fondo el sistema financiero lo que le asegura a las personas es que sus depósitos están bien guardados, están bien invertidos y eso cada vez se está consolidando más en Colombia. Doctor Santiago. Yo, Jairo, además de lo que ha dicho el doctor Gerardo, también tenemos que ver que en este momento ya hay un sinnúmero de productos en un número de entidades muy grande que puede acomodarse a las necesidades de diferentes clientes. Las personas que respondían que lo guardan debajo del colchón aducen que van a tener muchos costos y que les van a cobrar mucho dinero. Yo no sé si eso pudo haber sido realidad hace muchos años. No lo es ahora. Si quiere, puede encontrar entidades que no le van a cobrar por los productos que más frecuentemente se usan. Ahora, también las cuentas de nómina, pues tendría uno que tener un jefe de nómina muy capaz para que no negocie retiros gratuitos, por lo menos en las dependencias de la misma entidad, incluyendo los cajeros de esa entidad. Entonces yo sí creo que se pueden conseguir esos productos ahora. Hay varios bancos que los están ofreciendo y por lo que ha dicho el señor superintendente, por la seguridad que esto implica a través del seguro de depósitos, no hay ninguna duda. Es mucho más seguro tener a los bancos. Además, porque tienen una función social, estos capitales que irrigan de créditos a las familias, a los estudiantes, a las personas que están creando empresa, a la gran infraestructura del país. Un dinero debajo del colchón no le está haciendo ningún bien al país. Pero mira, hace unos años uno veía que la queja más recurrente, y aquí no se dio, que era que el 4 por mil, pero hoy uno sí nota que la gente está un poco molesta con el tema de las cuotas de manejo, no tanto por el retiro, o que le cobren por ir a hacer la transacción en la oficina del banco, es decir, como una serie de costos, y más cuando uno ve las cifras que saca la Superfinanciera de balances de utilidades de 2 billones o casi 2 billones de pesos, pero la gente dice, no, claro, es que estos tipos sí se ganan la plata muy fácil. Sí, pero ojo, ¿no? Cuando uno habla de montos tiene que decir sobre qué monto total de activos y de ingresos que maneja el sector, o sea, pueden ser unos márgenes mucho menores que el de otras entidades, pero te voy a poner un ejemplo. Veníamos con un compañero de la Sobancaria en el camino hacia este estudio y había 3 comerciales de bancos en ese trayecto, hablando de productos gratuitos, sin cuota de manejo, con uso de tarjeta de débito 0 costo y con retiro en cajeros propios. Yo digo, ¿qué más sería el mínimo que pudiera esperar un cuentaviente? Lo que pasa es que tiene que hacer obviamente su investigación, escoger su banco, pues es como escoger algo de primera necesidad para uno no compra lo primero que ve en el mostrador, uno mira y va a encontrar el producto o la entidad que se adecua. Superintendente, hoy el sistema financiero seguro, usted le tocó, estando en el Banco de la República, quizás vivir una de las épocas más difíciles de nuestra economía reciente, y en Colombia se está hablando que desaceleración de la economía, pero el sistema financiero hoy, ¿usted cómo lo ve? Pues yo, Jairo, justamente en esta semana sacamos las cifras a marzo, que lo que muestran es que el sector financiero colombiano sigue teniendo una dinámica muy positiva. En materia de solvencia estamos alrededor del sistema de 15.6% de solvencia cuando el reglamentario es el 9%. O sea, hay un margen muy alto de capital, que es lo que asegura que ante una dificultad las entidades tienen cómo responder, pero además con una caída de la economía como se ha venido presentando, los bancos se han ido ajustando en el crecimiento de la cartera, está creciendo al final del año, Asobancaria proyecta, por ejemplo, que puede ser del 5.5% real, que es un crecimiento que ayuda a la economía, que tiene disponibilidad para el crédito y que a la vez nos asegura que ese crédito que se dé de una manera sostenible, que es lo que realmente nos interesa tanto a las entidades financieras como a las autoridades. Si uno tiene unos créditos, un crecimiento del crédito disparado,
pues realmente, y eso no es sostenible, sucede lo que sucedió a finales de los años 90. Yo creo que aprendimos la lección, las entidades financieras, aprendimos la lección los reguladores, y después de la crisis de Lehman Brothers del año 2008, con mayor razón se aprendió, se ha mejorado muchísimo el régimen prudencial, la supervisión, y los mismos bancos han mejorado muchísimo en la forma como manejan el riesgo. Entonces, ahí, como siempre, uno en este trabajo de supervisor financiero siempre tiene que estar alerta, pero las cifras generales nos están mostrando un sector financiero dinámico, sano, que seguramente va a mostrar algunos deterioros en sus índices de calidad de cartera, etcétera, pero que creo que para el año entrante, en donde se está proyectando ya un crecimiento de la economía mayor, pues permite pasar, digamos, este bache sin mayores dificultades. Doctor Castro, el tema de las tasas de interés, y con lo que ha adoptado el Banco de la República en lo corrido ya de este año, ¿eso ya se ha trasladado al usuario y qué tanto riesgo tiene que este aumento en las tasas de interés, conjugado con una desaceleración económica, con un pronto aumento del desempleo, esto termine generando algunos problemas en el sistema? No, obviamente incide en la demanda de crédito, y eso ya lo vemos. O sea, cuando la tasa de referencia se incrementa, pues eso tiene un efecto de transmisión en la cual nosotros somos el canal transmisor. Sí. Y eso ya se refleja, ¿no? Los créditos ahora son más caros que lo que eran hace año y medio, es una realidad. Pero también las tasas de captación han tenido un incremento muy grande. En este momento se están haciendo captaciones de CDTs a tasas del 8.9% efectivo anual. O sea, es unas cifras para CDTs a 6 meses muy grande. Entonces, si bien tenemos un crédito y unas tasas de interés para diferentes tipos de crédito más altas, también las personas les está rentando más su dinero cuando lo ponen en el sistema, y todavía se pueden encontrar muy buenas oportunidades. También tenemos que ver que estamos en una inflación que en los últimos 12 meses está bordeando el 7.9, entre otras hay que decir que los servicios financieros crecieron en los últimos 12 meses 4.8, o sea, más de 3 puntos por debajo, o sea que los costos de servicios financieros siguen siendo deflacionarios, como ha sido la constante en los últimos años. Entonces, sí tenemos un crédito más caro porque estamos en un ciclo de política monetaria más restrictiva, pero en la medida que yo creo que el Banco de la República vea que las expectativas de inflación ya empiezan a estar controladas, vamos a ver ya un relajamiento de la política y después a mostrar de pronto una rebaja. Yo creo que ahorita estamos viendo la parte más restrictiva del ciclo, eso tampoco va a durar. ¿Cuántos, si uno lo puede poner en puntos, cuántos puntos puede haberse incrementado la tasa de interés para, hablemoslo en tema del uso de la tarjeta de crédito, la compra del carro o de pronto el pago de la universidad? No, yo creo que lo que ha aumentado las tasas de referencia en el último año y medio, creo que estamos hablando de más de 200 puntos básicos que se han visto reflejados en los créditos, pero obviamente también si comparamos el diferencial de esas tasas con la inflación, yo no creo que esa diferencial haya crecido mucho. Es que el incremento inflacionario ha sido grande también en estos últimos 18 meses. Pero digamos, a los créditos, usted dice, se frena la demanda de crédito, es decir, si yo voy a comprar algo ahorita de pronto me freno, pero superintendente, ¿se le puede trasladar hoy al crédito que está vigente? ¿El usuario tiene que asumir un costo adicional? ¿Se le sube el crédito? ¿Eso está autorizado? Usted sabe que, como decía Santiago, digamos, lo que hace el Banco de la República es mandar unas señales y prestarle un poco más caro al sector financiero. Y el sector financiero va trasladando poco a poco esos aumentos de tasa. Naturalmente eso afecta al nuevo consumidor, al nuevo crédito, o depende de cómo uno lo tenga señalado. Digamos, en crédito de vivienda, la mayor parte de las personas tienen una tasa fija, que le asegura que si la tasa va subiendo, pues ellos siguen pagando la tasa que se pactó originalmente. En el crédito de consumo normalmente está atado al DTF, y el DTF tiene, digamos, un rezago para que se muestre ese aumento de la tasa de interés frente a lo del Banco de la República. Digamos, yo creo que lo interesante es que se ha ido ajustando
este apretón de la política monetaria se ha ido ajustando con unas tasas un poco más altas, pero a la vez se mantiene, digamos, la disposición de crédito y con buenos indicadores por parte de los bancos. Entonces, uno ve que en general la situación sigue siendo positiva y uno lo puede ver con una perspectiva positiva hacia el futuro. Pues muy bien, quiero invitarlos ahora a escuchar algunas preguntas de los usuarios en las calles y para poder responder. Escuchemos. ¿Por qué cobran tantos intereses de intereses si ya pagué 7 años de intereses, llevo 11 años y pago más intereses que cuando empecé a pagar la cuota? Mi nombre es Manuel Cañas y tengo una inquietud. ¿Por qué los bancos diferentes a donde yo tengo la cuenta corriente me cobran más por las transacciones? Buenas tardes, mi nombre es César. Una pregunta, ¿por qué podemos hacer solo 3 retiros por cajero diarios? Pues muy bien, señor presidente de Asobancales, si bien estos son casos puntuales y usted no va a responder caso puntual porque cada banco tendrá su política, pero en general es eso, que los cobros de los intereses, cobros en las cuentas corrientes de las transacciones, y bueno, el último que habla es de unas restricciones en los retiros en cajeros. Todo tiene su razón son de modelos ser. comerciales, hay unos bancos que los tienen, otros no los tienen, y eso es parte de la competencia que se da en el sector. Yo creo que lo más importante es que en Colombia se ha asegurado un ambiente de competencia donde los bancos en este momento, la pelea por clientes, la pelea por el capital, pues es de tal magnitud que estamos teniendo que captar recursos cercanos al 9%. Pero yo sí creo que hemos visto no solamente una rebaja constante, que como te lo dije en una respuesta anterior, pues ha sido deflacionaria, o sea, crecen los costos por debajo de la inflación, sino que vemos ya que muchos bancos y entidades se han lanzado al agua empaquetando 4 servicios de los que son usados más frecuentemente y los dan en gratuidad. Entonces, pues hay esa opción, o sea, los usuarios tendrían la opción de trasladar. Pues hay otro usuario que nos dice, hombre, ¿por qué cuando yo retiro en entidades diferentes a mi banco, pues le cobran? Pues obvio, porque está utilizando una infraestructura que no es la de su entidad y pues esa entidad tiene que cobrar por esa infraestructura frente a un cliente que no es el propio. Hay algunas cuentas de nómina incluso que le permiten a costo propio de la entidad que pueda retirar en otras entidades, pero eso es parte de la competencia. Y lo importante es que cada vez vemos que lo que es la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera del sector ha venido descendiendo, lo que vemos es una mayor competencia y una mayor bancarización. De pronto la gente, superintendente, le hace falta, digamos, así como va y regatea el mercado, digamos, nos va a hacer esa recorrido de los bancos, mira quién le ofrece mejor. ¿De pronto no hay esa conciencia en el usuario del sistema financiero? Sí, John Jairo, yo creo que los testimonios muestran que hay que trabajar en 3 vías. Uno es el tema de educación financiera. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas simplemente no saben muy bien el servicio financiero que contrataron, cuáles son sus ventajas, qué es por qué me están cobrando una tasa de interés, cómo se calcula esa tasa de interés. La segunda es todo el tema de protección al consumidor. Hoy en día los consumidores tienen muchos más espacios para poderse quejar, hacer valer sus derechos, el defensor del consumidor financiero, la delegatura de funciones jurisdiccionales en la superintendencia que actúa como un juez para los pequeños casos de disputas entre los establecimientos financieros y los consumidores, que además, hago la cuña, ha funcionado realmente muy bien. Estamos resolviendo los casos en 4 o 5 meses, cuando en un proceso ordinario ante un juez se pueden demorar 2 años. Entonces, de alguna forma yo creo que todas las mayores quejas, etcétera, también reflejan que los consumidores hoy en día son quienes tienen, por así decirlo, tienen el sartén por el mango. Y lo tercero es insistir en algo que lo dijo el doctor Santiago, y es los consumidores tienen el derecho a escoger. Y hoy en día cada vez más pueden escoger. Nosotros publicamos trimestralmente información sobre los costos financieros en cada una de las entidades financieras. Entonces, como dice el señor, en el mío no me cobran
en el otro les cobran a los otros, ¿por qué las otras personas no se van a ese banco que no les están cobrando o que les está prestando un mejor servicio? Y ese derecho lo tienen. Uno de los puntos, por ejemplo, que incluimos dentro de los temas de cláusulas abusivas y prácticas abusivas, es precisamente que las entidades financieras no le exijan requisitos y no le exijan, digamos, más papeleo a las personas cuando van a cancelar un servicio financiero que cuando lo abren, que es algo que es apenas lógico. Entonces, si a mí me facilitan que yo pueda abrir el servicio financiero, cuando yo me quiero, cuando yo me quiero salir, que obren de igual manera precisamente para facilitar esa competencia. El consumidor hoy en día en el sector financiero colombiano puede escoger, tiene opciones, tiene alternativas, no solo con los bancos, con las compañías de seguros, con los fondos de pensiones, con lo que hicimos de la doble asesoría recién. Todos son mecanismos que van a fortalecer al consumidor, porque finalmente uno lo que desea es que esa relación entre el consumidor y las entidades financieras sea una relación de largo plazo. A nosotros no nos sirve como política de gobierno que las personas hagan una operación, que uno compre un seguro o que uno abra una cuenta de ahorro y la cierre. Uno lo que le interesa es que las personas se favorezcan de todos los servicios que puede prestar el sistema financiero. Mire, por ejemplo, y un poco para hablar de las cláusulas y prácticas abusivas en el sistema financiero. ¿En qué consiste eso? ¿Qué fue lo que actualizaron? Y los usuarios, ¿dónde pueden encontrar la información? Sí, la ley establece una facultad a la superintendencia para que podamos nosotros definir cuáles son las cláusulas que se consideren abusivas o prácticas abusivas. En el fondo son cláusulas en las cuales el consumidor le facilita o le da, digamos, frente a la entidad financiera, le da contractualmente unas facultades para que tome decisiones sobre las decisiones de servicios financieros que pueda hacer en el futuro. Pongo un ejemplo. Cuando yo contrato un seguro, normalmente en los contratos aparecía la facultad para que la compañía de seguros me prorrogara la póliza de manera indefinida, sin preguntarme. Y resulta que de pronto a mí ya ese seguro no me interesa o encontré uno en donde en donde me cobran una prima menor. Entonces ese tipo de prácticas son las que están establecidas por la superintendencia, se hicieron o se actualizaron trabajando de la mano del sector financiero en su conjunto, se recogieron de los mismos comentarios de los defensores del consumidor financiero, se habló con las entidades financieras y yo creo que son como unas reglas de juego en donde estamos, digamos, de acuerdo y que va a facilitar al consumidor financiero. ¿Qué puede hacer el consumidor? Primero que todo, informarse, mirar muy bien cuáles son las prácticas, están establecidas de una manera muy didáctica. Segundo, de acuerdo con la ley, esto tiene una ventaja y es que si están en un contrato no pueden ser aplicables en la relación contractual, es decir, a mí no me pueden adelantar un proceso por no cumplimiento de una cláusula si es una cláusula considerada como abusiva. Y naturalmente si ya hay una aplicación indebida por parte de las entidades financieras, nosotros los invitamos precisamente a que se presenten sus quejas ante la superintendencia o incluso que inicien sus acciones ante la delegatura de funciones jurisdiccionales. Pero uno lo que esperaría es que esto ayude en esa relación de largo plazo del consumidor y las entidades. Hay una que me llama la atención, doctor Santiago, entre esas prácticas abusivas, en esa actualización que hace, pues que me parece muy curioso que a estas alturas estemos hablando todavía de las cláusulas, lo que se limita en el pago anticipado total o parcial de las obligaciones. Yo me acuerdo que eso fue hace muchos años atrás, fue una discusión, pero me sorprende que todavía esté dentro de estas actualizaciones que los bancos pongan trabas a la hora de la gente que quiera pagar anticipadamente un crédito. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros apoyamos plenamente la labor que hace la superintendencia y muchos de estos temas hemos tenido la oportunidad de discutirlos. No todos se refieren exclusivamente a bancos, pero sí nos parece que unas reglas de conducta que debemos observar todos nos beneficia tanto a sector como a los consumidores. O sea que todo el respaldo y el apoyo de los bancos, además porque creemos que un buen sistema dentro de un libre mercado funciona mejor si está bien regulado, con una supervisión, y eso
lo ha demostrado la historia de las crisis económicas. Sobre este tema, yo creo que los pagos anticipados están claros, definidos por la ley que se pueden dar. Si hay algún funcionario, sea de banco, de otra entidad, que no esté dentro de nuestro gremio, cualquiera que sea, debe cumplirla. Así de simple. Eso está, no hay ninguna restricción al pago anticipado, superintendente, ¿no? Ninguna. No, y por eso, como le digo, en este ejercicio lo que se mira es en la práctica las situaciones que pueden ocurrir que limiten los derechos de los consumidores financieros. Y como dice el presidente de Asobancaria, lo que queremos es tener unas reglas claras que nos permitan y nos faciliten esa relación. Esto, si se cumple, va a bajar muchísimo seguramente las quejas, va a permitir que las personas se sientan con una mejor atención y naturalmente pues todo esto va en beneficio del funcionamiento del sistema financiero. Pues muy bien, recientemente se aprobó en el Congreso y pues hay un congresista, un representante de la Cámara que ha sido, pues se ha tomado esa bandera de defender a los usuarios del sector financiero. Muchos dicen, ha tomado la bandera de atacar a los bancos, que es el representante Barguil, a quien también invitamos a esta conversación, precisamente sobre los puntos más importantes y sobre esos abusos de los bancos que se supone quedaron corregidos en esta ley. Los quiero invitar a ustedes, amables televidentes, y al superintendente y al doctor Santiago Castro, a que escuchemos este resumen que hace de la ley el representante David Barguil. Pues nosotros hemos presentado varias leyes que se han aprobado, que buscan defender los derechos de los usuarios. La última ley se acaba de aprobar, establece que los bancos siempre tendrán que pagarle al ahorrador en sus cuentas de ahorros una rentabilidad mínima, una tasa de interés, sin importar el saldo que usted tenga ni los días que dure su dinero consignado. Se acaba ese famoso cero que los bancos nos reconocían o no nos pagaban simplemente por no tener millones de saldo promedio en la cuenta. Segunda decisión, las cuentas inactivas después de 2 meses no pagarán ni un solo peso de costos de manejo y por el contrario se ganarán la rentabilidad. Y tercera, los 10.000 pesitos que le obligaban a uno a mantener en la cuenta, si esa es plata del usuario, la gente ahora va a poder retirar la totalidad de su saldo. Eso para un estudiante son varios días de buses, o para un colombiano que vive de la economía informal es un alivio para su bolsillo. Pues mire, ahí está ese resumen de lo que ha sido esa ley, doctor Castro. Lo del tema, y me parece muy importante, ojalá pueda abordar esos 3 puntos porque son muy directos hacia el usuario. Lo del saldo, cuando uno tiene un saldo bajito, pues yo hasta ahora me desayuno que uno le pagaban intereses cuando uno tiene saldos muy bajitos en la cuenta de ahorros. John Jairo, lo primero que tengo pues que dejar claro es que desde Asobancaria nosotros estuvimos acompañando el desarrollo de la ley durante todo su tránsito en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara, tuvimos la oportunidad de enriquecerla. Nunca estuvimos opuestos a que esta ley saliera. Lo que hace la ley es llevar, digamos, a legislación una práctica que hacían ya la mayoría de las entidades financieras. O sea, la mayoría de las cuentas tenían una rentabilidad baja, media, alta, pero ya tenían, y la mayoría de las entidades permitían retirar todos los saldos de la cuenta. Pero nosotros entendemos que el Congreso es autónomo, quiso que esto quedara a nivel de legislatura y por eso lo acompañamos. Pero no es un tema que no se daba en el pasado. Ya dependiendo de la entidad, y por eso es tan importante lo que decía anteriormente el superintendente, que uno tiene que hacer el estudio de realmente en qué entidad va a tener su cuenta. Nosotros tenemos un portal www.yodecidomibanco.com donde va a ver las condiciones de cada uno de los productos de las diferentes entidades. Y yo creo que así se van a poder informar para tomar la mejor decisión. En el tema de los saldos de las cuentas inactivas, que no se les debe cobrar ningún tipo de comisión, ¿eso ya estaba funcionando y simplemente lo que se pone es en la ley? Sí, algunas lo hacían. Sí. Sobre ese no tengo porcentaje de cuántas lo hacían, pero algunas ya lo hacían, pues ahorita queda en la ley. Y nosotros no nos opusimos ni estuvimos hablando con nadie para que la ley no fuera votada, para que se le atravesaran. Realmente es un tema que nosotros valoramos y yo creo que
tuvimos la oportunidad de hacer unos aportes para enriquecer la iniciativa. Y esta que sí me parece que sí es un problema actual, es el de que los bancos exigen dejar un saldo de 10.000, 20.000 pesos, o sea, que mucha gente se queja que no puede retirar todo lo que le consignan. Eso sí se mantiene, pero ya con esta ley, esa obligación de desaparecer. Esa ya lo hacían muchos bancos, ahorita pues lo tienen que cumplir todos y nos parece bien, o sea, por eso tuvimos la oportunidad de acompañar ese tema. Superintendente, esto se incluye ya como ley y pues ustedes hacen parte ya de la vigilancia de estas cosas. Claro, no, de aquí desde el momento en que sale la ley, pues es una decisión del Congreso y las entidades financieras tienen que cumplirlo. Yo quisiera destacar algo que ha hecho el representante Barguil muy interesante y que lo hizo hace varios años, y es el tema de la información. Él realmente ha dado muchísimo, digamos, ha hecho mucho hincapié en el tema de darle más información al consumidor financiero, que es algo que es apenas crucial y necesario para que las personas puedan escoger. Es que finalmente el sector financiero es un sector que compite, y compite de una manera muy, muy fuerte. Aquí hay una idea que los banqueros se ponen de acuerdo, eso es mentira. Ellos se matan. ¿Usted no ha encontrado cartel como otra superintendencia? Ellos se matan, le puedo decir, por lo que uno ve en los depósitos, en cómo captan, en cómo colocan, en las tasas. Y eso es lo que permite que el usuario pueda realmente entrar y escoger y decir, hombre, yo tenían esta práctica que no me conviene, me paso a la otra. Estos temas, como dice el doctor Santiago, pues le ponen, digamos, como un piso de orden legal, que ya si alguna entidad lo hacía, ya no lo va a poder hacer. Pero creo que lo más importante es todo el tema de información, el tema de educación financiera, información, competencia. Eso es lo que va a permitir que el consumidor realmente pueda escoger y exigir sus derechos. Vamos a dar paso a unas preguntas, una segunda tanda de preguntas. Hacemos una pausa para mensajes institucionales y regresamos para las respuestas, si les parece. Mi nombre es Mauricio Contreras. A mí me gustaría saber de verdad cuándo los bancos van a quitar el 4 por 1000. Mi nombre es Kelly Duque y quiero saber por qué si tengo una cuenta de ahorros me descuentan interés tras interés tras interés. ¿Esto es algo legal? Buenos días, mi nombre es Carol Rodríguez y la pregunta que tengo es la siguiente. Si una persona que tiene una tarjeta de crédito con un buen desempeño durante los 10 años, en caso en que quede sin trabajo y no pueda respaldar la obligación, ¿cómo le ayudan? Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. También nos preguntamos lo mismo que el señor Contreras, ¿cuándo será que lo quitan? Mi nombre es Mauricio Contreras. A mí me gustaría saber de verdad cuándo los bancos van a quitar el 4 por 1000. Mi nombre es Kelly Duque y quiero saber por qué si tengo una cuenta de ahorros me descuentan interés tras interés tras interés. ¿Esto es algo legal? Buenos días, mi nombre es Carol Rodríguez y la pregunta que tengo es la siguiente. Si una persona que tiene una tarjeta de crédito con un buen desempeño durante los 10 años, en caso en que quede sin trabajo y no pueda respaldar la obligación, ¿cómo le ayudan? Pues mira, ahí están esas tres preguntas, pero yo creo que la de intereses ya la hemos resuelto inclusive anterior, pero hay dos que sí me llaman la atención. Lo del 4 por 1000, pues que cuándo los bancos lo van a quitar, yo sé que eso no depende de ustedes, pero discutamos un poco lo del 4 por 1000, sin duda. Y lo que dice, miren, que una persona de buen desempeño, cuando ya queda sin empleo, el banco no le ayuda o cómo le puede ayudar. Lo del 4 por 1000, que es un tema que debemos de volver a discutir. ¿Cuándo los bancos lo van a quitar? El 4 por 1000, pues como sabe John Jairo, no es un tema de los bancos. Los bancos simplemente recaudan un gravamen que fue ordenado por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, que es parte de nuestra legislación tributaria, y nosotros estamos totalmente de acuerdo. También nos preguntamos lo mismo que el señor Contreras, ¿cuándo será que lo quitan? Para poder impulsar la bancarización, para poder bajar los costos de transaccionalidad en el sector financiero. Entonces, pues nos unimos a ese clamor, pero le aclaramos a la persona pues que no es voluntad nuestra.
Y sobre perdón, Santiago, hay unos temas en el sector financiero que son recurrentes. El 4 por mil. Claro, cuando se creó en la crisis de los 90, parte de eso fue para apoyar la banca pública y la banca cooperativa, no la banca privada. Y después simplemente ha entrado como un tributo adicional a las arcas del Estado. Lo otro, que siempre le dicen a uno, que todo el mundo cree que aquí hay una tasa de cambio que fija a alguien. Entonces todo el mundo habla o del dólar negro o del dólar, etcétera. Son temas en donde hay que seguir trabajando para aclararle a las personas, porque los colombianos siguen pensando que hay una tasa de cambio que se puede fijar, que el sector financiero sigue recibiendo los recursos del 4 por mil, cuando realmente el sector financiero desde hace muchos años viene mostrando los inconvenientes que para el sistema de pagos puede tener ese tipo de tributos. No, además que fue claro, desde el momento en que se impuso el gravamen a los movimientos financieros, empezó una curva ascendente el uso del efectivo en Colombia. Y es una curva que no ha parado y realmente a nosotros nos preocupa porque estamos andando en el sentido contrario de muchos otros países, incluso países muy parecidos en desarrollo económico al nuestro. La última pregunta, que fue el tema, digamos, del pago de los créditos, cuando las personas... pero perdió el empleo. Claro, pero es que en Colombia existe seguro de depósitos, pero no existe per se un seguro amparado por el gobierno para créditos. Y yo creo que eso pues no existe en ningún país, pero sí hay entidades que ofrecen unos seguros para un pago durante los primeros meses en caso de pérdida de empleo, pero eso es como un seguro, o sea, hay que adquirirlo y hay que pagar por ello, porque pues si estuviera implícito en el costo del crédito tener un seguro para un posible desempleo, una variable de riesgo que es imposible de calcular por el sector, pues estaríamos hablando de tasas disparadas. Pero sobre el 4 por mí me quiero volver un poquitico y va a ser tema de discusión en la convención bancaria que comienza esta semana, teniendo en cuenta que en el próximo semestre, ya dentro de un mes estaremos llevando el gobierno estará llevando una reforma tributaria al Congreso y obviamente será un tema que se tendrá que discutir. Creemos que sí, va a haber diferentes oradores y personas dentro que lo van a discutir. Nosotros es un tema que sinceramente ya no vamos a seguir tocando. Yo creo que es una decisión que le corresponde al Congreso, al gobierno. Nosotros nos hemos cansado de mostrar los inconvenientes y lo que nos hemos ganado por estar constantemente hablando de eso es precisamente lo que acabamos de ver, que hay personas de la opinión pública, y es un porcentaje grande, que creen que eso es un ingreso para los bancos. Entonces, no lo vamos a tocar. Incluso el sector financiero, nuestro karma es tener que cobrarlo, pero lo están pagando todos los colombianos, los usuarios, el sector real. Entonces realmente queremos que esa pelea la den las personas, las asociaciones de consumidores, los industriales y otros sectores que están mucho más afectados y que nunca se les ha dicho que el 4 por mil es para ellos. ¿Usted va a anotar algo sobre el caso de la persona que dice, ayúdeme cuando pierdo empleo? Exactamente, yo creo que hay un mensaje muy importante y es a las personas que empiezan a tener problemas con el pago de sus créditos, es acercarse a las entidades financieras. Normalmente y sobre todo en estas épocas en donde el crecimiento empieza a bajar, puede ocurrir esas situaciones. Y las entidades, nosotros le hemos pedido a las entidades financieras que nos cuenten cuáles son los programas que tienen para tratar de ayudar a las personas para que no se cuelguen con sus pagos. Si la persona llega a tiempo, las entidades financieras pueden hacer algo. Cuando las personas simplemente se esperan a tener unas deudas inmensas, ahí ya los problemas se vuelven inmanejables. Y lo vemos a todo nivel, en microcrédito, en crédito de consumo, con pequeña y mediana empresa y con la gran empresa. Miren, me preguntaba aquí uno de los ingenieros que están en máster, inquieto por el programa, que si una persona puede cambiarse si tiene tasa variable a tasa fija, o si está en VR para un tema de vivienda, a tasa fija en pesos. ¿Uno podría hacer ese tipo de cambio? Para cualquier ejemplo. Pasa todo el tiempo. La captura de clientes de otras entidades entre el sector financiero
es una constante. Y pues eso fuerza que el sistema sea muy competitivo, o sea, donde un banco tenga un buen cliente, le pide un crédito hipotecario a ese banco y le da X tasa, y de pronto otra entidad que no ha sido, de la cual no ha sido cliente tradicional, le ofrece una mejor tasa, pues la persona va a ir y va a decir, oiga, yo me voy a tener que ir porque me están dando un mejor trato. Y de seguro, si ese banco valora a su cliente, se va a igualar. O sea que aquí estamos hablando de un mínimo común denominador cuando hay, digamos, esta posibilidad de tener unas clientes que tengan las mejores características, pero incluso para todo tipo de clientes se aplica. La captura de créditos hipotecarios a raíz de que hay la posibilidad de hacer el pago anticipado se ha vuelto constante. En hipotecarios, pero también, aunque no lo mencionaste porque no se denomina en VR, también de carteras de tarjetas de crédito y otro tipo de carteras. Que también puede ser variable y la puede convertir a pesos, pero dentro del mismo banco. Es decir, yo puedo decir, oiga, no quiero más tasa variable que me esté variando la cuota cada mes, sino quiero una fija. Eso lo puede hacer. Yo creo que no habría problema tener en ese momento que reliquidar el crédito en ese momento, calcular qué es lo que falta por pagar y hacer, pero no, eso no es una operación compleja. Pero John Jairo, en el caso del crédito de vivienda, y que yo creo que era el que estaba por aquí oyendo, es muy importante es que piensen en el largo plazo. Los créditos de vivienda son créditos de larguísimo plazo. Entonces, si sube un poquito la tasa, no hay que salir corriendo a cambiarla, a que sea variable o viceversa, sino realmente mirar con precaución en qué momento del tiempo está de pago, etcétera, etcétera, porque de pronto, como dice el doctor Santiago, salirse de un lado y entrar en el otro le puede generar unos costos mucho más grandes que simplemente el tema del movimiento de la tasa. Si uno cree, como yo estoy plenamente convencido, que la tasa de inflación va a bajar y tengo un crédito, pues seguramente tengo que tener eso en consideración. Si yo creo que la tasa de interés va a subir un poco porque se va a estabilizar, son todos temas que, sobre todo en estas relaciones de largo plazo, como el crédito hipotecario, hay que tener en cuenta. Mire, superintendente, hay un tema que es muy importante que usted ha tenido que combatir y los propios bancos, y que muchas veces los usuarios no lo notan porque es muy fácil conseguir buenas y excelentes rentabilidades, las famosas pirámides. Sobre eso uno lee constantemente las advertencias por parte de la superintendencia y de los mismos bancos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está eso? ¿Se está proliferando de nuevo esas figuras? Mire, John Jairo, nosotros tenemos una campaña que se llama "De eso tan bueno no dan tanto". Y lo que buscamos es precisamente seguir llevando el mensaje a los ciudadanos sobre no meterse en este tipo de negocios en donde les ofrecen unas rentabilidades muy, muy grandes y que después simplemente los recursos se pierden o las rentabilidades nunca se las pagan. Lo que estamos viendo en ese programa que estamos viajando por todo el país, llevamos 17 reuniones en donde nos ayuda muchísimo la policía, las cámaras de comercio, la ciudadanía en general, contando las experiencias, explicándole a las personas cuándo se presentan los fenómenos piramidales. Lo que hemos encontrado es que cada vez se están sofisticando más, o sea, se están volviendo más, digamos, utilizando mucho más la tecnología, y por eso en eso no vamos a parar de seguir haciendo nuestros programas educativos, pedagógicos, y como le digo, realmente hemos encontrado en la Policía Nacional nuestros mejores aliados. Rentabilidades de 50, que le multipliquen su recurso por 2 veces en un mes, es imposible que una entidad seria lo pueda ofrecer. Es imposible, simplemente porque no son sostenibles en el tiempo. Y cuando no son sostenibles en el tiempo es porque no es legal y porque tarde que temprano se va a reventar esa burbuja, y los afectados, como ya lo vimos hace algunos años, donde 3 departamentos quedaron desolados en el sur del país, pues el impacto social es muy grande. Hay países enteros que se han quebrado, recuerdo pues el caso de Albania, pero que las economías han quedado totalmente desoladas. Entonces yo sí creo que es un flagelo muy grande, pero además de eso, nosotros tenemos otro paralelo, que es el gota a gota. Y el gota a gota es una extorsión continua a todos los ciudadanos, es donde realmente los están ahogando.
Y nosotros no podemos pensar que por la inmediatez de tratar de sacar un capital en una hora, pues yo diría, mejor gástese 4 horas o un día y vaya a una entidad de microcrédito si es que no ha tenido experiencia o digamos historial crediticio, pero va a tener un tratamiento decoroso, va a estar en un esquema legal, va a empezar a construir una historia crediticia y no va a poner en peligro ni su integridad, ni su vida, ni sus bienes, con casos incluso en extremos de desplazamiento, que las personas tienen que salirse de sus ciudades porque saben que los van a matar. Y además porque eso se está convirtiendo en el semillero, en el kindergarten de los grandes sicarios, son las personas que son los cobradores del gota a gota. Yo creo que ese es un flagelo contra el cual tenemos que pelear. La banca está haciendo su mejor esfuerzo, se está metiendo a trabajar en la base de la pirámide. El gobierno ha desarrollado también unas iniciativas como los sistemas de depósitos simplificados con conocimiento del cliente, que ya es mucho más fácil y ágil, pero yo creo que eso debe ser un propósito nacional, estos dos flagelos. Los unos ofreciendo unas rentabilidades que no son reales y los otros cobrándolas. Pero en los momentos de crisis a veces la gente recurre a buscar esas fórmulas para poder multiplicar su plata más rápido. ¿Ustedes han notado desde la superintendencia que de pronto el tema de las pirámides hay como momentos de boom y momentos de que se desinfla, o es una constante que ustedes estén enfrentando? Cuando uno mira el fenómeno, digamos desde el punto de vista macro, lo que ve es que son fenómenos que cuando hay mucha liquidez en la economía pueden aparecer. Cuando hay menos liquidez, yo creo que no hay tanta disponibilidad de las personas para participar en esos fenómenos. Sin embargo, como dice el presidente de Asobancaria, lo que es increíble es que con todas las cosas que han pasado en Colombia, sigan todavía personas creyendo que van a poder tener esas rentabilidades de manera permanente en el tiempo. Y es lo que nos llama más la atención. Hemos estado en Pasto, en Popayán, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, aquí en Bogotá. Estamos haciendo jornadas pedagógicas en todo el país y lo que uno encuentra es las mismas preguntas nos hacen en todas partes. Superintendencia, estas cosas que me están ofreciendo, esto es legal, no es legal, lo tomo o no lo tomo. Entonces, ahí hay que seguir haciendo pedagogía de manera permanente. Traiga 3 clientes de 300 y yo le doy 900 tal cual. Encima de la nevera. Encima de la nevera. Muy bien, vamos a un tema que es el tema de los créditos, ya para ir cerrando. Y le hemos preguntado a los colombianos, a los ciudadanos, ¿qué tan fácil es acceder a los créditos en los bancos? Porque a veces también se quejan mucho de las restricciones y de los excesos en requisitos. Veamos qué respondieron. Pues la verdad, ahorita en estos momentos acceder a un crédito, ya sea hipotecario o libre inversión, pues la verdad te lo dan muy fácil, pues no te piden bastantes requisitos, la verdad. No, si uno tiene vida crediticia es fácil, pero si todavía no la tienes es muy difícil conseguirlo. Sí es fácil mientras tengas un trabajo estable y una carta laboral bien redactada. No, difícil, eso dicen que es fácil, pero es difícil porque yo he ido y le piden a uno finca raíz, codeudor, una persona que tenga bienes o que tenga un trabajo fijo, ¿no? Pues a mí me parece difícil. La verdad es bastante complicado, fundamentalmente porque los bancos están exigiéndole a las personas que tengan capital en cuentas corrientes, en cuentas de ahorros, para respaldar la deuda. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las personas que no tengan posibilidades de esos recursos pues no van a poder tener acceso al crédito. Sí, en este momento es fácil acceder a los créditos bancarios, puesto que ellos van a las oficinas a donde uno trabaja y nos ofrecen todos los servicios que el banco presta y pues es más fácil uno endeudarse. Bueno, frente a esas opiniones, doctor Castro, pues hay mucha gente que dice que no, pues sí se nota que ha habido como un avance en esa materia, pero sin embargo hay muchas personas que insisten que exigen muchos requisitos para acceder a un crédito y eso también es lo que de alguna manera alimenta el gota a gota, ¿no? No, yo creo que los requisitos son requisitos normales, entre otros los requisitos nuestros son normados por la superintendencia, pero no son nada diferente de lo que se exige en cualquier país del mundo que tenga una banca desarrollada y responsable. Como en todos los temas de la vida, generalmente los primeros pasos son los más difíciles, cuando obtienen su primer crédito. Pero si una persona obtiene su primer crédito
y ya empieza a construir ese historial, ya a lo último no va a tener solamente ofrecimientos de créditos de su entidad, sino le van a llegar ofrecimientos de otras entidades, van a tener acceso a créditos rotativos, incluso la banca de microcrédito está trabajando con personas que no tienen trabajos formales en una actividad que prácticamente están casi compitiéndole en su terreno al gota a gota. O sea, yo creo que el avance de acceso al crédito en Colombia es muy grande y las estadísticas así lo demuestran. O sea, es uno de los medidores por los cuales tenemos mayor reconocimiento a nivel mundial. Y yo creo que hay un esquema de garantías normativo interesante. Entonces, pues vemos que las opiniones son variadas, pero creemos que cuando hablan de dificultades, obviamente los bancos van a medir su riesgo, van a medir el monto, la capacidad de pago de esa persona. Entonces, pues ahí pues, pueden haber diferencias. Una cosa es lo que el cliente cree que puede pagar y de pronto la evaluación de la entidad financiera es otra. Eso se ve por ahí mucho en el microcrédito, donde el conocimiento del cliente es tan importante que la persona, el oficial del banco, tiene que ir, pararse allá donde tiene el puestico de frutas, ver cuál es su manejo de caja, cuántos clientes tiene y realmente conocer ese entorno y el de su vivienda. Pero es un avance muy grande. ¿Que tenemos retos y desafíos? Sí, pero yo creo que el camino que hemos recorrido ha sido muy meritorio. Superintendente, en el tema de las cláusulas y prácticas abusivas, ¿también hay temas relacionados con esto, con el otorgamiento de créditos o solo es con el manejo de cuentas? No, digamos, mencioné uno y es las aperturas, que le exijan más cosas de las necesarias, por ejemplo, no en el caso de los bancos, pero en el caso de un siniestro de un seguro. O sea, lo que hemos visto es que para darle al ciudadano el seguro se lo dan sin preguntarle mucho y después en el momento en que se presenta el riesgo empiezan a pedirle o a medirle el riesgo que lo han debido hacer desde el principio. Pero aquí hay un punto que mencionó el presidente de Asobancaria que es muy importante, es el tema de garantías mobiliarias. Colombia expidió una ley que reglamenta y posibilita que las garantías mobiliarias puedan hacerse efectivas. No solo la garantía hipotecaria, que es lo que menciona casi todas las personas, sobre todo los mayores, sino también las garantías mobiliarias que van a permitir una mayor profundización en el crédito. O sea, no es solo la vivienda, sino ya se puede también, bienes que uno tenga. Las entidades financieras pueden empezar a aceptar como garantías ese tipo de cosas. Y en el caso del microcrédito, lo que hemos visto es que ya hay esquemas inclusive de garantías grupales, comunales, en donde el grupo de personas todos responden por una obligación y eso lo están trabajando el microcrédito. Entonces, yo también creo que hemos avanzado mucho, que hay mucho por hacer, pero cada vez nos estamos acercando más a que las personas puedan tener un mayor acceso al crédito. Hay inclusive dentro del manual que estaba mirando acá, que le exigen al consumidor financiero efectuar pagos desde la fecha de la aprobación y no desde el desembolso, porque a veces le retienen la cuota de manera anticipada. Esa es una de las prácticas que hemos definido como abusivas, porque las personas realmente tienen todo su derecho a recibir el desembolso completo, porque además no se ha causado todavía los intereses de la obligación. Entonces esa es, por ejemplo, una de las que encontramos en contratos en algunas entidades. Muy bien, ya para terminar la última pregunta, tasas de interés, doctor Castro, ¿va a seguir subiendo las tasas de interés? ¿Usted cree que esto va a ser una constante? Y también se la pregunto a usted ya como, no superintendente, sino como ex funcionario del Banco de la República, que conoce muy bien de lo que se debe estar pensando el banco seguro. ¿Va a continuar esa tendencia de subir tasas y puede seguir escalando esto a llevarnos a unos créditos muy costosos al finalizar el año? No, John Jairo, yo creo que estamos llegando a la cima del ciclo. No te puedo decir de que en una próxima reunión de la Junta no va a haber un incremento adicional, pero yo te digo que es que ya estamos casi acercándonos a donde vamos a tener una meseta y después el ciclo se va a revertir. Eso es una constante de la economía. Estamos viviendo, obviamente, una época de crédito y de tasas de interés más altas que las que teníamos hace 2 años, pero eso va a volver a cambiar. La inflación, y yo creo que en eso ha sido
juicioso el banco de determinar que va a controlar con todos los mecanismos a su alcance estas expectativas desbordadas de inflación, también producto del choque externo que hemos tenido, entre otras. Yo creo que hay que darle tranquilidad también a todos los televidentes y los usuarios de que no estamos en crisis, estamos en desaceleración económica, que es diferente, o sea, crecer al 2 y pico %, cuando hemos tenido una baja en el precio del petróleo, una devaluación de nuestra moneda tan alta, pues antes es muy meritorio. Y pues eso incidió en todos estos temas de inflación, el fenómeno del niño, todo lo que ha sido el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. Entonces, pues tuvimos estos temas temporales, pero eso no va a ser por siempre. Para muchos hay que recordarles que el doctor Gerardo Hernández fue secretario de la Junta del Banco de la República por muchos años, ya que conoce muy bien todo lo que se discute ahí. Ya no está, pero bueno, ¿qué cree que puede pasar hacia futuro? Yo le voy a contestar como le contestaba en esa época. Así es que realmente la economía va mostrando la senda de la política monetaria. Entonces los analistas todos pueden tener una idea de qué puede pasar, pero realmente lo que pasa mes a mes y el análisis que hace el Banco de la República mensualmente es el que le va indicando qué es lo que va a hacer con las tasas de interés. Entonces yo ahí sí, en esos temas no me meto. Pues muy bien, doctor Santiago Castro, muchas gracias por estar con nosotros en Conversaciones de Economía. Mucha suerte en su convención bancaria esta semana. Y doctor Gerardo Hernández, un gusto tenerlo aquí. Ese manual, ese tema de los abusos nos dará seguramente para un programa, claro que sí, para mirar punto por punto, verdad que es bastante interesante. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar a sus hogares y poder compartir estos temas de gran interés para su economía y para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés aquí en Conversemos de Economía.